Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un privilegio nuevamente volverles a saludar en este lunes 4 de julio, iniciando mes, nuevo mes. Y estamos en el tema los crisoles venideros. Es el tema para esta semana, estudio de escuela sabática. Y para hoy, lunes 4 de julio, nos toca los crisoles de Satanás. Un tema un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, los crisoles de Satanás, dice, y vamos a ver cuáles son esos crisoles que Satanás tiene para nosotros también. Muy bien, antes de entrar al estudio, pues como siempre, pedimos pues que inclinemos nuestro rostro reverentemente para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por darnos este tiempo para meditar en tu palabra. Bendícela, acompáñanos y que el consejo en esta mañana sea pues de mucha bendición para nuestra vida. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, comenzamos con Primera de Pedro 5:8, un texto muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Me gustaría leerlo primeramente en la versión que su servidor tiene aquí a la mano, y dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devore. Acá la versión que tenemos escrita en la lección dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, al leer el versículo o al meditar en este versículo, Primera de Pedro 5:8, surgen las preguntas: ¿cuál es el mensaje para nosotros? Y nos dice el autor de la lección: pregúntate, ¿con cuánta seriedad me tomo estas palabras? Personifica, hermano. ¿Qué cosas haces en tu vida que demuestran que las tomas en serio? Porque son de los textos que, como adventistas del séptimo día, conocemos de memoria. Los recitamos de memoria, pero no les damos su verdadero significado o no les damos su verdadera aplicación. Realmente, hermanos, estamos conscientes de esa situación. En primer lugar, que el diablo, dice, anda como león rugiente. Aquí la lección nos hace la pregunta que si alguna vez hemos visto a un león hambriento, que por su capacidad de bestia salvaje, dice que está en su capacidad de devorar o de capturar cualquier presa. Y esa es la comparación que el apóstol Pedro hace con el diablo. Bueno, yo en primer lugar, yo aprendí hace algunos años, alguien decía, y porque hablaba de la experiencia de los leones, el foso de los leones allá en Daniel. Y es que surge la pregunta que cómo es que a Daniel no le hicieron nada a una sola persona, pero la pregunta surge cuando dice que todos los familiares de los que lo acusaron a Daniel fueron lanzados, que fueron como unas 400 personas, porque eran 120 líderes, más sus hogares y sus familias. Bueno, estoy haciendo este recordatorio para que tengamos el panorama más amplio. Y dice la historia de Daniel que ni bien llegaron al foso, dice, donde estaban los leones, cuando a uno los agarraron, los devoraron y se los comieron. Bueno, el punto es que nosotros hoy conocemos a estos leones, hermanos, pero están risas hoy los leones, todos secos allí, todos riaquíticos. Sí, les digo que un león de nuestros días hoy le dan 10 libras de carne, se puede morir de digestión. Y esa persona que hablaba del foso de los leones allá en Daniel,
dice que eran leones inmensos, grandes. No se habían desnutrido tanto como los que hoy vemos. Entonces, comer de una persona era un bocado. Por eso él explicaba y decía, no, hombre, si ni le alcanzaron las más de 400 personas que fueron lanzadas al foso. Quedaron todavía con hambre los pobres leones porque eran inmensos. Pues esa es la comparación que el apóstol Pedro hace. Y por eso el autor de la lección nos hace la pregunta personificada. ¿Cómo tomamos en serio? ¿Qué tan en serio tomamos esto nosotros? Y es que el punto es que el enemigo, hermano, sabe que le queda poco tiempo y por eso anda desesperado como león rugiente, hambriento, dice, buscando quién devorar. Oiga bien eso. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted? Bueno, yo por lo menos hago dos cosas. Y le digo, yo lo primero que hago es que oro, hermano. Oro cada instante para que Dios me fortalezca en situaciones difíciles. Me fortalezca en experiencias difíciles. Y la otra parte es que estudio la palabra de Dios y yo me fortalezco en experiencias de hombres de Dios que fueron terriblemente asediados por Satanás y salieron victoriosos. Esas experiencias están para que aprendamos de ellas, para que sepamos en el momento difícil lidiar de alguna manera con las tentaciones que Satanás nos manda. Porque los crisoles de Satanás son esas, las tentaciones. Y cómo nosotros las vemos. ¿Cómo puedo salir yo fortalecido de las tentaciones que el enemigo me pone? Por eso dice acá el autor de la lección también, ¿cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, al cual resistir, dice, firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser, dice, cumplidas en la compañía, dice, de vuestros hermanos que están en el mundo. Ese es un consejo que nos da el apóstol Pedro también en el versículo 9. Si usted lo quiere leer textualmente, dice, el cual resistir firmes en la fe. Eso es lo que debemos de hacer los cristianos, resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser, dice, cumplidas en la compañía, dice, de vuestros hermanos que están en el mundo. Ahora bien, ¿qué promete hacer Dios por aquellos que sufren? Hay los crisoles de Satanás son sufrimiento. Y el texto que da a mí me recuerda la experiencia del apóstol Pedro. No por gusto estamos leyendo Pedro. Jesús le dice, mira Pedro, ¿me vas a negar? No, yo no te voy a negar. Y estoy hasta dispuesto a ir a la cárcel a la muerte contigo. Pero cuando el Señor fue apresionado, dice, y Pedro fue confrontado, que él era uno de los discípulos del Señor. Bueno, todos conocemos la negación de Pedro. Lo interesante es que dice que Pedro, después de negar al Señor y de ver la mirada de compasión del Señor y de oír cantar el gallo, cuando el Señor ya le había confirmado, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro dice que recordó y salió y lloró amargamente. Esto hace algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 5, 8 al 11. Ahí están algunos conceptos interesantes que la lección nos deja en esta mañana. Y esos son las experiencias que como hijos de Dios deberíamos de aprender. Muy bien, dice, leemos desde el principio, sed templados y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Al cual dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. No crea, hermano, que solo usted sufre. No crea que solo usted está enfermo.
No crea que solo usted está atribulado, quizás porque no tiene un trabajo, no tiene incluso ni el sustento del día de mañana. Todos los hermanos allá en el mundo hay diferentes tribulaciones y están atribulados también. Por eso el apóstol así lo dice. Más dice, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, aquí viene lo interesante, hermano. Él mismo os perfeccione, dice. Él mismo, estoy parafraseando el texto, él mismo os perfeccione porque hace tres cosas. Él mismo os perfeccione, os confirme y corrobore y establezca. Son tres cosas interesantes que yo tomaría en esta mañana, que dice, primeramente, dice, el crisol, o los crisoles que el enemigo nos hace pasar, en los cuales nosotros sufrimos, esas pruebas, vamos a decirlas así, esas pruebas, lo que hacen en la vida, en tu vida, en mi vida, es perfeccionarnos, perfeccionar nuestro vivir, nuestro actuar, perfeccionar nuestra fe también, si queremos decirla. Tal vez la fe no está bien afirmada. Y también dice, nos confirma, nos da la certeza, nos da la seguridad de que en el camino que estamos es el correcto, es el verdadero, aunque el enemigo nos susurre todo lo contrario en nuestros oídos. Eso nos confirma. Y la tercera que a mí me interesa es que también nos establece. Cuando tú estás en el plan de perfeccionamiento, estás bien confirmado, estás bien establecido, hermano. Y nada ni nadie te moverá de tu convicción. Eso lo vas a aprender posiblemente con la experiencia del tiempo para aquellos que tal vez tienen poco tiempo de perseverar, pero para aquellos que ya tenemos un poco de años, esas pruebas que el enemigo nos ha puesto, para eso han servido, para perfeccionarnos, para confirmarnos y para establecernos en el mensaje que hemos creído y que creemos que es el verdadero mensaje. Por eso dice que Pedro escribe estas palabras en el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra, dice, de la fe cristiana. Pero, como ya mencionamos, Satanás actúa de muchas formas diferentes. Y aquí es donde yo quiero también dejar el consejo que debemos de estar atentos. Por eso dice el texto, sed templados y velad. ¿Qué es velar? Estar atentos. Estar atentos. Y a veces nos desconfiamos o nos confiamos un poco y de repente en cosas que decimos, bueno, allí el enemigo nos va agarrando. Malos pensamientos, a veces malas expresiones con doble sentido. Eso no debe de existir en la mente o en el vocabulario de un hijo de Dios. Eso el enemigo ahí va carcomiendo como un cáncer. Por eso dice, ser templados y velad. Ahora bien, por eso dice el consejo que el enemigo nos busca en muchas formas diferentes. Aunque debemos ser, dice, conscientes de la realidad y del poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás. Mire, yo de esto no me confío mucho, hermano. Y yo es consejo también que le doy. Si usted lo quiere tomar, pues bien. Mire, si bien es cierto, Jesús venció a Satanás y decimos nosotros, a veces así lo expresamos así bien fácilmente. No, dice Satanás ya es un enemigo vencido. Ay, hermano, pero yo o tú, en una lucha, en un pleito abierto con Satanás, somos niños recién nacidos. El enemigo tiene más de 6,000 años de experiencia. Bueno, yo decía hace poco, pues, que ya ni se molesta si quieren buscar estrategias nuevas para engañarnos, con las mismas estrategias desde el jardín del Edén, y nos sigue engañando con las mismas estrategias. Tremendo.
como es Satanás. Si bien es cierto, para Dios, para Cristo ya es un enemigo vencido, pero para nosotros es un tremendo enemigo de poder, hermano, y debemos de cuidarnos. Y por eso debemos de ser muy cuidadosos y no darle cabida a Satanás. Que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, esto sí, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Eso sí, hermano, agarrados de la mano de Jesús, podemos ser victoriosos de las tentaciones que Satanás nos ponga. Gracias, dice a la cruz, la victoria de Cristo, dice, es nuestra también, la podemos hacer nuestra, pero agarrados de la mano de Jesús. Yo ponía esto también como experiencia, también a veces así en la vida personal. Decía, soy el tierno, el, el niño de toda una familia muy grande, y eso es bonito tener hermanos mayores, pero que le respondan a uno, a que lo cuiden, que lo protejan. Yo tenía un hermano que él era el que me cuidaba en la escuela, y cuando alguien me daba duro, pues después me decía, anda a buscarlo, y te corres para acá donde yo estoy. Y después iba y medio me desquitaba y me pegaba en la corrida, y allá donde se entendía con mi hermano ya era otra cosa. Y era otra cosa. Entonces, pero eso es agarrado de la mano de Jesús. Pero nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, no intentemos pelear contra Satanás. Agarrémonos de Jesús. Y entonces sí, la derrota es, diríamos, segura de Satanás. Termino, mis hermanos, con lo que el autor de la lección dice, como para que meditemos, una pregunta para que medites en lo que hemos estudiado en esta mañana. Piensa en otras formas, dicen que Satanás causa dolor. Bueno, hay muchas formas en las que Satanás causa dolor. ¿Cómo podría ayudarnos, dice, a afrontar las angustias que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el que Satanás causa estrago? Hermanos, definitivamente que no nos queda la menor duda que este mundo, Satanás está haciendo, como diríamos en buen salvadoreño, tal vez por otro lado no me entiendan, pero en buen salvadoreño, Satanás está haciendo su agosto, ¿verdad? Y vemos cosas que nunca esperábamos ver, y todo es la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque sabe el adversario que le queda poco tiempo, y por eso anda como león rugiente. ¿Y cuándo es que el león anda rugiente? Cuando tiene hambre, cuando tiene sed, y agarra lo que sea, y no se le dificulta, hermano, agarrar lo que sea y comer lo que sea. Y eso es, así somos nosotros comparados ante Satanás. Queremos ser victoriosos, queremos salir victoriosos de los crisoles que Satanás pone. Agarremos de la mano de Jesús, que es nuestro hermano mayor, y él si ya lo venció. Y agarrados de Jesús, seremos también nosotros vencedores ante la presencia de Satanás. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en este inicio de semana. Bendiciones.